¿Crees que al independentismo catalán le sobra también algo de estridencias? Bueno, yo creo que ellos vienen de un proceso diferente al nuestro, ellos vienen de un proceso de consulta popular, de represión, etcétera, en un momento determinado. Bueno, nosotros también hemos conocido eso en nuestro caso, pero desde mi punto de vista, nosotros siempre hemos dicho que somos muy respetuosos con las estrategias de cada cual, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista es necesario mantener una cierta tensión sobre el momento histórico que estamos viviendo y plantear estrategias que sean eficaces. Nosotros tenemos a nosotros consideramos que es evidentemente una buena estrategia, la gente nos lo está premiando. Por ejemplo, por poner un solo ejemplo, nosotros no hemos, durante la etapa del debate sobre la investidura, no hemos sacado mucho ruido. ¿Pero por qué? Porque nosotros hicimos un análisis el día de la noche electoral sobre los resultados en nuestro país. Y dijimos, en Navarra, en Guipúzcoa, en Álava y Vizcaya, la gente que ha votado PSOE, que ha votado Podemos, que ha votado Sumar, que ha votado Euskal Herria Bildu, que ha votado Partido Socialista, ha votado sobre todo una cosa, es que la ultraderecha no gobierna en el Estado español. Punto. Lo que hacemos es cumplir ese mandato popular, que es un mandato transversal, que no es un mandato de partido. Esa es la lectura que hicimos. Entonces, nosotros no especulamos con nuestra posición. Dijimos, no, nuestro país que ha decidido que estos no gobiernen, punto. Nosotros, la misma noche electoral, le hicimos saber al Partido Socialista que contaba con nuestros 6 votos para la investidura. ¿Y no le exigió usted a Pedro Sánchez venir aquí al GOIBA a reunirse con usted? No, yo no tengo ningún interés en generarle ningún tipo de condiciones a nadie, ni menos generarle problemas. O sea, yo, y cuando hablo de mí, hablo del colectivo que representa Euskal Herria Bildu, de esta dirección. Nosotros no hacemos política para sacarnos fotos, hacemos política para solucionar problemas. Y tenemos un dicho que decimos muchas veces, es poco ruido y mucho trabajo. Y creo que eso lo agradece la gente. ¿Nosotros nos podríamos haber sacado fotos? Sí. A lo largo de todos estos años, ¿ha tenido usted algún contacto con algún colectivo de víctimas de forma pública o privada o con alguna víctima a nivel particular? De forma privada, sí. De forma privada, sí, con más de una. Pero prefieren no decir cuáles. No, prefiero no decir cuáles. No. Pero sí he mantenido relaciones con víctimas de la violencia de ETA. Sí, sí. Y en cierta forma para inspirarse también en los pasos políticos que ha dado como líder de Euskal Herria Bildu. Más que nada porque siempre lo he manifestado así, lo hemos manifestado así, creo que es de interés que se sepa. Es decir, nosotros estamos dispuestos a escuchar a todo el mundo. Y distinguimos bien entre aquellos que en nombre de las víctimas lo que buscan es objetivos políticos y quienes en nombre de las víctimas hablan desde el sufrimiento y desde el dolor. Con ellos no tenemos ningún problema en estar, en hablar, porque tienen un objetivo genuino. Hay otra gente que no tiene objetivos genuinos, que su objetivo es desgastar una posición o tratar de buscar, digamos, réditos electorales. Entonces, nosotros hacemos esa distinción. Primero, nunca discutimos con las víctimas en público, nunca, jamás. Jamás valoramos políticamente ni públicamente lo que dicen. Nos parece que tienen toda la legitimidad del mundo para hacer lo que quieran, pero hacemos una distinción entre la gente que sinceramente considera que tiene una posición genuina, que quiere expresarnos y por la cual estamos absolutamente abiertos, y la gente que está en otra cosa, que es en tratar, digamos, de buscar réditos políticos para determinadas opciones políticas. Entonces está la distinción. ¿Y qué tal fueron esos encuentros? Usted... Pues fueron encuentros duros, pero creo que fueron encuentros que sirvieron para avanzar. ¿Hace mucho de aquello? Unos años, yo creo. Sí, no sé cuántos años serán, pero no tantos. Pero antes de Ayete. Antes de Ayete, sí, antes de Ayete. Y creo que después de Ayete algún encuentro he tenido también. Entonces, nuestra disposición es absoluta para eso. Es decir, lo vuelvo a repetir, quienes tienen intereses genuinamente humanos, genuinamente honestos, no tenemos ningún problema en hablar con ellos, en tratar de aliviar su dolor. Otra cosa es quienes en público lo que tratan de hacer es otra cosa. ¿Ellos entienden la labor que usted ha jugado en el fin de la violencia? Yo creo que algunos sí, otros no. Y además tampoco se lo pido, es decir, que cada uno puede pensar lo que tiene que pensar. ¿Y alguno le exigió a usted disculpas? No, yo creo que en esos encuentros
más, o sea, no se desarrollan en términos de lo que la política convencional o determinadas asociaciones plantean, sino que es un encuentro humano, ¿no?, entre gente que ha sufrido por las dos partes. Y me parece que es constructivo, y me parece que nosotros tenemos plena predisposición a hacer eso. Es decir, nosotros somos gentes que pensamos que ese es un dolor que en cualquier caso no hay que acrecentar, reconocemos ese sufrimiento, hemos dicho que no se debería de haber dado, y por lo tanto estamos en disposición de ser constructivos. Ahora, siempre hemos distinguido esos planos y otro plano más en términos políticos, que es todo lo que sea construir un marco de paz y convivencia, estamos de acuerdo. Todo lo que sea embarrar eso para buscar otros objetivos, no nos van a encontrar, ahí no vamos a estar. Nosotros hemos aceptado desde el inicio nuestra responsabilidad en el sufrimiento que ha habido en este país, porque hemos tomado decisiones políticas que han generado sufrimiento. Bien, lo hemos dicho, lo decimos de cara, no nos ponemos capuchas para decir las cosas, lo hemos hecho. Bien, la pregunta que nos hacemos es, en el Estado, en las fuerzas políticas que han tomado determinadas decisiones políticas, en las fuerzas políticas que han digamos, mantenido estrategias que han llevado a miles de personas a ser torturadas, a la guerra sucia, etcétera. ¿Cuándo van a hacer la declaración del 18 de octubre? No nos vale con que digan que condenan. Asuman sus responsabilidades, pero no lo decimos para buscar consecuencias penales en eso. Lo decimos porque eso sería bueno para la paz y la convivencia en este país. Que todo el mundo en una mesa reconociera lo que ha hecho. Entiendo lo que me dice, pero y por terminar con esto, y voy por la última parte de la entrevista ya, usted también entenderá que igual a familiares de víctimas del terrorismo que viven en esos pueblos, sí, ver a representantes públicos participando de los homenajes a los asesinos de sus familiares, pues no es precisamente contribuir a la convivencia y al reencuentro. Pero eso yo lo puedo entender, pero yo creo que eso no se está dando, no se está produciendo, porque nosotros hemos tomado una decisión en ese sentido, y creo que no es la decisión de Bildu, sino del conjunto de fuerzas políticas que forman parte de Bildu, de que eso no se haga. No hay homenajes públicos hoy a la gente que sale de la cárcel. ¿Ha habido riesgo real en algún momento de que se produzca alguna decisión violenta? Yo diría que en algún momento pudo haber... al principio. Muy al principio. Hablamos de 2011. Sí, antes incluso. Yo creo que pudo haber. Nosotros nunca descartamos que eso podría suceder. Pero dice de aquí para atrás. Sí, sí. De aquí al futuro. Desde el futuro yo no veo ningún tipo de riesgo. Vale. Pero al principio sí que, claro. Al final, cuando tú haces una apuesta que cambia una estrategia que lleva durante décadas funcionando en el país, en un determinado sector popular, pues... bueno, funcionando. Funcionando quiero decir que cuando se dio el cambio de estrategia había gente que seguía defendiendo la necesidad de seguir con la lucha armada. Correcto. Entonces esto es algo que algunos tratan de, digamos, de ocultar, pero es que esto era realmente así. Es decir, cuando dicen, no, la lucha armada desapareció porque la lucha armada no podía continuar por razones logísticas, por razones policiales, mienten. Había gente dispuesta a seguir con la lucha armada que hubiesen seguido con la lucha armada. ¿Y cómo se consiguió que no? Pues porque yo creo que fuimos capaces de convencer a todo el mundo de que había que tomar una decisión, no solo por criterios políticos, sino también por criterios éticos. Es decir, porque cuando se habla de ética, siempre se habla de ética en una determinada dirección. Nosotros siempre hemos considerado que existe otra ética alternativa, que es la ética revolucionaria. Y en ese sentido considerábamos que había llegado el momento, no en ese momento, sino igual antes, de que había que cambiar la estrategia. Bueno, eso genera una convulsión en un determinado espacio político, social y popular. Y por lo tanto fuimos capaces de tomarnos el tiempo, porque siempre nos preguntan, ¿y por qué no fui antes? Porque necesitábamos tiempo para convencer a todo el mundo. Y porque si lo hubiésemos hecho antes, probablemente no habría salido. Y porque si lo hubiéramos hecho antes, probablemente habría habido una escisión. Entonces, no decimos esto para que se nos hagan calles ni se nos pongan plazas. Hicimos lo que consideramos en todo momento que tuvimos que hacer. Y en ese momento hicimos esto. Y felizmente fuimos capaces de que el conjunto del movimiento entendiera que la apuesta que había que hacer era una apuesta por las vías políticas y democráticas. ¿Por qué tienen ahora el apoyo del Partido Socialista en Pamplona y en Mayo no? Bueno, porque nosotros hemos insistido en la tesis de que necesitábamos que se haría operativa
una tesis que hemos defendido en Madrid y que hemos defendido en el Parlamento. ¿Por qué María Chivite es la presidenta del Gobierno de Navarra? Porque en el bloque que sostiene el Gobierno del Estado, María Chivite es la que más votos tiene en el Parlamento de Navarra. ¿Por qué va a ser Joseba Sirón? Porque es el que más votos tiene en el Ayuntamiento de Pamplona. Algo que es tan simple para nosotros es a veces difícil de explicar y decimos, pero eso ¿por qué no pasa en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava? Independientemente de quién lidere ese bloque.